Yo siempre creí que los gemelos éramos uno solo. Dos caras de la misma moneda. Hasta que Ricardo. Mi sangre. Mi espejo. Se quedó callado mientras la oficina me destripaba vivo con cuchillos de risas ahogadas. Ese día. En la sala de reuniones de Lleida. Con el sol catalán colándose por las persianas como un chivato. Antonio y yo se convirtió en el maricón del mes. Y mi hermano. El jefe de recursos humanos. Fingió no oír. No fue un puñetazo, fue peor, un susurro que se clavó en mis costillas como astillas de vidrio. Recordándome que el amor fraternal muere en silencio cuando el miedo lo asfixia. Pensé que el secreto de mi noche con Javier en el bar del Ebro era mío y de nadie más. Un roce robado bajo las luces tenues de un sábado que olía a cerveza y a libertad prohibida. Pero Lleida es pequeña. Y los ojos de la gente. Más aún, al lunes siguiente. Las miradas en la fotocopiadora me decían que alguien había hablado. Antonio. ¿Sigues soltero o es que esperas al príncipe azul? Soltó María de contabilidad. Con esa sonrisa que esconde veneno. Y la sala estalló en carcajadas que rebotaron en las paredes blancas como balas perdidas. Ricardo estaba allí. De pie junto a la máquina del café. Con su traje impecable y su carpeta de evaluaciones bajo el brazo. Nuestros ojos se cruzaron un segundo azules idénticos. Herencia de nuestra madre muerta. Y él apartó la mirada. No dijo nada. Ni una palabra para defenderme. Ni un gesto para callar el circo. Solo el zumbido de la impresora. Como un veredicto final. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. No con estruendo, sino con un crujido sordo. Como una rama seca bajo el peso de un invierno largo. Yo, que había cruzado el puente del Millenari esa noche con Javier. Besándonos como si el mundo acabara al amanecer. Ahora me sentía expuesto. Desnudo en medio de un rebaño de lobos disfrazados de colegas. ¿Cómo explicas que tu gemelo, el que compartió tu útero y tus sueños de infancia en las calles empedradas de Lleida, te deje sangrar? Esa noche. Solo en mi piso de Carrer Major. Con el rumor del río filtrándose por la ventana entreabierta. Lloré no por las burlas, sino por el vacío donde debería estar él. Mi vida en Lleida siempre había sido un equilibrio precario. Como caminar por el borde del Segre en primavera. Cuando el agua corre rápida y traicionera. Nací y crecí en esta ciudad de torres góticas y huertos de manzanas. Donde el viento del Pirineo trae ecos de libertad y el calor del verano catalán te hace creer que todo es posible. Pero para mí. Antonio López. De 32 años. Ingeniero en una empresa de logística que apesta a papel y a ambición rancia. La posibilidad se había secado hace tiempo. Soy gay. Lo supe a los 16. En un baño escolar donde el espejo me devolvió una mirada que no encajaba con los chistes machistas de mis compañeros. ¿Y Ricardo? Mi gemelo. Lo supo conmigo, éramos los únicos que compartíamos ese secreto. Susurrado en las noches de insomnio cuando nuestra madre agonizaba de cáncer en el hospital de Arnau de Vilanova. Él era el fuerte. El que siempre salía indemne. Gerente de recursos humanos en la misma empresa donde yo empujaba informes de envíos de fruta al resto de España. Ricardo navegaba las aguas turbias de la oficina con una sonrisa que desarmaba conflictos y un currículum que olía a ascensos merecidos. ¿Somos uno? Tony, me decía de niño, apretando mi mano mientras corríamos por el parque de la Midjana. Huyendo de las sombras de un padre ausente que nos dejó con deudas y un apellido que pesaba como plomo. Pero la adultez nos separó como un corte limpio, él se casó con Laura.
Una abogada de Zaragoza que le dio 2 hijas perfectas y una hipoteca en las afueras. ¿Yo? En cambio, coleccionaba citas fallidas en apps que prometían conexión y entregaban soledad. Noches en bares como el túnel donde el beso sabe a riesgo. La empresa. Logística del Ebro S.L. Era un microcosmos de Lleida, hombres de bigote recio discutiendo fútbol del Barça en la pausa del café. Mujeres como María que cuchicheaban sobre dietas y maridos infieles. Y un jefe. Don Emilio, cuya idea de motivación era gritar órdenes desde su despacho con vistas al jardín botánico. Yo me mantenía en las sombras. Eficiente en mis cálculos de rutas pero invisible en las conversaciones. Hasta Javier. Lo conocí en una feria de la ciudad. Bajo las luces parpadeantes de las barracas. Donde el olor a churros y algodón de azúcar disfrazaba el pulso acelerado de un primer roce. Javier era profesor de historia en el instituto. Con ojos oscuros que prometían historias no contadas y una risa que rompía el hielo de mis reservas. Eres como un río. Antonio, profundo y callado. Me dijo esa noche. Y por primera vez en años. Creí que alguien me veía de verdad. Pero el secreto no dura en una ciudad donde las paredes oyen. Al día siguiente de las risas en la fotocopiadora. Encontré una nota anónima en mi cajón. Cuidado con lo que follas en la oscuridad. Maricón. El papel temblaba en mi mano como una hoja de olmo en otoño. Y el nudo en mi garganta me impidió tragar el bocadillo de jamón que saqué del microondas. Ricardo pasó por mi cubículo esa tarde. Con su habitual chequeo fraternal disfrazado de charla laboral. ¿Todo bien? ¿Hermano? Pareces pálido. Su voz era suave. Como siempre. Pero sus ojos evitaban los míos. Fijos en la pantalla del ordenador. Le conté lo de la nota. Las palabras saliendo atropelladas como un torrente. Él asintió. Frunciendo el ceño con esa expresión de preocupación profesional. Hablaré con Emilio. Es bullying. Lo manejaremos por los canales. Pero no lo hizo. Esa noche. En casa. Con una cerveza tibia en la mano y el televisor murmurando noticias de sequía en el Somontano. Esperé su llamada. No llegó. En cambio, soñé con nosotros de niños. Corriendo por las riberas del río. Inseparables. Hasta que el agua nos tragaba a los dos. Los días siguientes fueron un goteo lento de humillaciones. Pedro de Ventas me bromeaba con palmadas en la espalda que duraban demasiado. Sus dedos hurgando como si buscaran pruebas. Antonio. ¿Vienes al after con nosotros? ¿O prefieres tú, club especial? Las risas se multiplicaban. Un coro sordo que me taladraba los oídos durante las reuniones. Yo sonreía. Forzaba chistes sobre el tiempo, este calor catalán nos derrite a todos. Pero por dentro. El fuego me consumía. ¿Por qué no hablaba? ¿Por qué Ricardo? Con su poder de HR. ¿Dejaba que me ahogaran en ese pozo de prejuicios? Él lo sabía todo, las noches en que lloraba por rechazos pasados. Las veces que me aconsejaba discreción para no complicar las cosas. Piensa en el trabajo. Tony. Lleida no es Barcelona. Me repetía. Como si mi orientación fuera un lujo que no podíamos permitirnos. Una tarde de jueves. Bajo un sol que blindaba las calles de asfalto caliente. Me encontré con Javier en el café de la Plaza San Joan. Él notó mi tensión. Sus dedos entrelazándose con los míos bajo la mesa de mármol. ¿Qué pasa? ¿Amor? Pareces un fantasma. Le conté todo, las burlas.
La nota. El silencio de Ricardo. Javier frunció el ceño. Su mandíbula endureciéndose como la piedra de la Seu Bella. Habla con él. Los hermanos no se traicionan. Pero yo ya lo había intentado. En mensajes que quedaban sin respuesta. En cafés que él cancelaba por reuniones urgentes. Esa noche. Solos en mi piso. Javier me abrazó con fuerza. Sus labios trazando mapas de consuelo en mi cuello. Por un momento. El mundo se redujo a su calor. Al roce de piel contra piel que borraba las sombras. Pero al amanecer. Con él durmiendo a mi lado. El teléfono vibró, un mensaje de Ricardo. Cena en casa el sábado. Laura cocina paella. No faltes. Como si nada. Como si el abismo entre nosotros no existiera. El sábado llegó con un cielo plomizo que amenazaba tormenta. Típico de Lleida en otoño. Cuando el viento del norte trae recuerdos amargos. La casa de Ricardo en las afueras. Un chalet moderno con jardín vallado y juguetes esparcidos por el césped. Siempre me había hecho sentir como un intruso. Sus hijas. Marta y Lucía. De 8 y 5 años. Corrieron a abrazarme con sus manos pegajosas de chicle. Tío Tony. Cuéntanos un cuento. Sonreí. Levantándolas en volandas. Pero el peso en mi pecho me recordaba que yo era el tío soltero. El que no encajaba en ese cuadro familiar perfecto. Laura me besó en la mejilla. Su perfume floral chocando con el aroma de azafrán que salía de la cocina. Qué bien que vengas. Antonio. Ricardo dice que estás estresado en el trabajo. La cena transcurrió en un ritual tenso, platos de arroz humeante. Conversaciones sobre el colegio de las niñas y el último partido del Lleida Esportiu. Ricardo presidía la mesa. Contando anécdotas de la oficina con su carisma habitual. Pero cuando mencionó el ambiente pesado últimamente. Evitó mi mirada. Yo bebí demasiado vino. El tinto de Priorat quemándome la garganta como un reproche. Al final. Cuando las niñas se durmieron y Laura recogía la mesa. Lo arrinconé en el porche. Con el jardín oscuro extendiéndose como un mar negro. Hermano. ¿Por qué no has hecho nada? Me están destrozando ahí dentro. Mi voz salió ronca. Quebrada por el esfuerzo de no gritar. Él se apoyó en la barandilla. Encendiendo un cigarrillo que no fumaba desde la universidad. Tony. Es complicado. Si intervengo. Se sabrá todo. Piensa en mi posición. En la familia. Sus palabras cayeron como piedras en el estanque de mi ira, ondas que se expandían. Ahogándome. ¿Tu posición? ¿Y la mía? Somos gemelos. Joder. Uno. Apagó el cigarrillo a medio fumar. Su rostro iluminado por la luz mortecina del salón. Lo sé. Pero el mundo no es justo. Aguanta un poco más. Me dejó allí. Con el frío calándome los huesos. Preguntándome si el lazo que nos unía era solo una ilusión. Un hilo tan fino que un soplo lo rompería. Las semanas siguientes fueron un laberinto de disimulos y grietas que se ensanchaban como las fisuras en el pavimento de las Ramblas después de una helada. En la oficina. Las burlas se volvieron rutina. Un pulso subterráneo que marcaba mis días, un comentario de Pedro sobre fiestas secretas. Una mirada lasciva de María cuando pasaba por mi escritorio. El jefe Emilio soltando un mantén la cabeza fría. López con doble sentido que nadie cuestionaba.
Yo respondía con monosílabos. Enterrando el dolor bajo capas de eficiencia laboral y informes perfectos. Rutas optimizadas que ahorraban combustible en los camiones que surcaban la A2 hacia Madrid. Pero por las noches. En mi piso estrecho de 2 habitaciones donde el eco de mis pasos resonaba como acusaciones. El peso me aplastaba. Javier intentaba sacarme de allí. Proponiendo escapadas a las montañas de Ager. Donde el aire puro borraba las mentiras urbanas. Déjalos. Antonio. Mereces más que este veneno. Sus palabras eran bálsamo. Pero el ungüento no curaba la herida de la traición fraternal. Ricardo. En cambio, se volvió un fantasma en mi vida. Nuestras interacciones se reducían a correos impersonales sobre plazos de proyectos. Saludos forzados en el ascensor donde el zumbido de las luces fluorescentes llenaba el silencio. Una vez. En la pausa del almuerzo. Lo vi en la terraza fumando solo. Mirando el horizonte donde el Pirineo se fundía con el cielo gris. Quise acercarme. Recordarle las promesas de infancia, siempre juntos. Contra todo. Pero mis pies se clavaron en el suelo como raíces secas. ¿Qué sentido tenía? Él había elegido su carrera. Su familia nuclear. El statu quo de una Lleida conservadora donde ser normal era la única armadura contra los juicios. Yo. El gemelo defectuoso. Cargaba con el estigma que él temía contagiarse. El VIH se acumulaba en detalles pequeños pero punzantes. Como el polvo que se asienta en los muebles olvidados. En casa. Las cenas solitarias se convertían en rituales de autocompasión. Una tortilla de patatas recalentada frente al balcón. Viendo cómo las luces de la catedral parpadeaban en la distancia. Recordándome las misas dominicales de nuestra niñez donde rezábamos por una madre que ya se iba. Llamaba a Javier. Su voz al teléfono un ancla en la deriva. Pero incluso el sexo era apasionado. ¿Urgente? Con sus manos explorando mis curvas como si cartografiaran un territorio conquistado, empezaba a saber a escape temporal. No puedes seguir así. Me decía él una noche. Acurrucados en las sábanas revueltas. El olor a sudor y a su colonia mezclándose con el jazmín del jardín vecino. Habla con Ricardo de una vez. O renuncia. Joder. Lleida no te merece. Pero renunciar significaba admitir derrota. Y yo me aferraba a ese trabajo como a un salvavidas agujereado. Temiendo que sin él. Sin la rutina. El vacío me tragara entero. Una mañana de noviembre. Con la niebla envolviendo la ciudad como un sudario. El acoso escaló. Durante una reunión de equipo en la sala magna, un espacio acristalado con vistas al río que debería inspirar. Pero que olía a café rancio y a tensiones no resueltas. Don Emilio proyectó un gráfico de ventas. Bien. López. Tu ruta ha salvado el trimestre. Pero manténla. Discreción en lo personal. No queremos distracciones. Las palabras cayeron como un martillo. Y el silencio que siguió fue ensordecedor. Roto solo por la risa contenida de Pedro. Miré a Ricardo. Sentado al fondo con su bloc de notas. Garabateando algo que no era la agenda. Nuestros ojos se encontraron de nuevo. Y en ese azul compartido vi no solo miedo. Sino culpa. Un destello de reconocimiento que se apagó rápido como una cerilla en viento. No intervino. Terminó la reunión con un aplauso forzado. Y yo salí tambaleándome al baño. Donde vomité el desayuno contra el inodoro de porcelana fría. Esa tarde. Solo en mi cubículo. Con el cursor parpadeando en una hoja de Excel vacía.
El de Anne me alcanzó como una ola lenta. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Saladas como el agua del mar que nunca visito. Y por primera vez, odié a mi hermano no con furia, sino con una tristeza profunda. Como si llorara por un muerto. ¿Cuándo había cambiado? En la boda con Laura. Cuando bailamos un vals torpe y él me susurró, sé discreto. Tony. O antes. En la Universidad de Barcelona. Donde él salía con chicas y yo exploraba sombras en Chueca. ¿Volviendo a Lleida con maletas de secretos? El teléfono vibró, un mensaje de Javier. Cena en el rincón. ¿Te necesito? Me sequé la cara con la manga de la camisa. El algodón absorbiendo no solo el llanto, sino pedazos de mí mismo. El rincón era un bodegón escondido en un callejón de la parte alta. Con mesas de madera astillada y velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes encaladas. Javier llegó con una botella de vermut bajo el brazo. Su sonrisa disipando la niebla de mi día. Cenamos calcots asados negros por fuera. Tiernos por dentro. Como yo me sentía. Hablando de todo y de nada, de sus alumnos rebeldes. De un viaje soñado a las playas de Tarragona. Pero cuando le conté lo de la reunión, su tenedor se detuvo a medio camino. Esto tiene que parar. Antonio. Confronta a Ricardo. ¿Mañana? Asentí. Pero el vermut me traicionó. Nublando la resolución con dudas. Esa noche. Caminando de vuelta por las calles empedradas iluminadas por farolas antiguas. El frío me mordió la piel. Recordándome que Lleida, mi hogar, se había vuelto un exilio voluntario. Al día siguiente, el destino intervino con sutileza cruel. En el parking subterráneo de la empresa. Con el hedor a gasolina y a neumáticos quemados impregnando el aire. Encontré a Ricardo revisando su coche, un Audi reluciente que simbolizaba todo lo que yo no era. Hermano. Lo llamé. Mi voz ecoando en el hormigón gris. Se giró. Sorprendido. Las llaves tintineando en su mano. Tony. ¿Qué pasa? Le solté todo, el vómito en el baño. Las noches en vela. El miedo a que Javier me dejara por no poder lidiar con mi drama. Eres mi gemelo. ¿Por qué me dejas solo? Él suspiró. Apoyándose en el capó. Su rostro surcado por arrugas que no recordaba. No es tan simple. Si hablo, pierdo credibilidad. Emilio es de la vieja escuela. ¿Y Laura? Ella no lo entendería. Piensa en las niñas. Sus excusas eran ladrillos en una pared que nos separaba más. Y por primera vez, vi la fragilidad en él, el hombre perfecto era solo un niño asustado. Como yo. Entonces, ¿qué? ¿Me sacrificas por tu fachada? No respondió. Solo un lo resolveré murmurado. Y se marchó, dejando el eco de sus pasos como un adiós prematuro. Esa noche, con Javier durmiendo a mi lado, soñé con el río Segre desbordado, arrastrándonos a los dos en su corriente turbia. Desperté sudando, el corazón latiendo como un tambor de guerra, sabiendo que el silencio entre nosotros era el verdadero asesino. El invierno llegó a Lleida con dientes afilados, cubriendo las huertas de escarcha y congelando las conversaciones en la oficina a un murmullo gélido. Las burlas no cesaron, al contrario. Se volvieron más afiladas. Como cuchillos templados en el frío,
Pedro dejando regalos en mi escritorio, un arco iris de papel que fingía ser una broma. María susurrando a las nuevas becarias sobre el soltero empedernido. Yo me hundía en el trabajo. Horas extras que me mantenían pegado a la pantalla hasta que las luces de la ciudad se encendían como ojos acusadores. Javier notaba el cambio, mis abrazos más apretados. Mis besos más desesperados. Como si temiera que el próximo amanecer lo borrara todo. Estás desapareciendo. ¿Antonio? Me dijo una noche en su piso de la zona universitaria, donde los libros de historia apilados olían a polvo y a promesas rotas. Intenté reírme. Pero salió como un graznido. Solo es temporal. Ricardo lo arreglará. Pero no lo hizo. Las semanas se estiraron como goma. Y lo resolveré se evaporó en el aire viciado de las reuniones. Una vez. En el comedor. Lo vi riendo con Emilio sobre un chiste de fútbol. Su carcajada resonando como una traición. Me quedé en la puerta. El plato de ensalada temblando en mi mano. Sintiendo el estómago revolverse no por el vinagre, sino por la bilis de la decepción. ¿Era esto lo que éramos ahora? Dos extraños unidos por ADN y por un secreto que él custodiaba como un cobarde. Por las noches. Solo cuando Javier tenía clases nocturnas. Vagaba por el piso como un fantasma. Tocando fotos de nuestra infancia, nosotros dos en la feria de San Miquel. Con algodón de azúcar en las mejillas. Inseparables bajo el sol implacable. Lágrimas caían sobre el marco de plata. Y me preguntaba si madre, desde su tumba en el cementerio de Capón, nos vería y maldeciría el día que nos parió idénticos pero tan rotos. El de Am se acumulaba en capas invisibles, erosionándome como el viento al Montsec. Empecé a evitar los espejos, porque en ellos veía no solo mi rostro, el mismo de Ricardo, con la misma cicatriz en la ceja de una caída en bicicleta, sino la vergüenza que él me había legado. Javier intentaba anclarme, cenas improvisadas con butifarra y monjetes en su cocina diminuta. Paseos por el jardín Botanic donde el aroma a pino me recordaba veranos libres. Eres fuerte, Tony. No dejes que te rompan, murmuraba. Sus labios rozando mi sien mientras el sol se ponía sobre las torres mudéjares. Pero la fuerza se me escapaba en sueños agitados, donde Ricardo y yo éramos niños de nuevo. Pero él me empujaba al río, susurrando mejor tú que yo. Una tarde de diciembre, con la Navidad acechando como una promesa falsa, luces parpadeantes en la plaza de la Paeria. Villancicos que hablaban de familia y de paz. El peso se volvió insoportable. En la oficina. Durante una auditoría rutinaria. Emilio me llamó a su despacho. El espacio era un mausoleo de trofeos, fotos de toros en Pamplona. Diplomas enmarcados que gritaban éxito. Siéntate, López. Su voz era paternal. Pero sus ojos, fríos como el acero. Hemos oído rumores. Nada oficial. Pero. Mantén la cabeza baja. Esta empresa valora la estabilidad. No dijo gay. Pero la palabra flotaba en el aire. Espesa como humo. Salí de allí con las piernas de plomo. El pasillo estirándose infinito hasta mi cubículo. Ricardo estaba en su oficina contigua. Puerta entreabierta. Hablando por teléfono con Laura sobre regalos para las niñas. Pasé sin mirar. Pero oí su risa, ligera. Despreocupada. Como si el mundo no se desmoronara a metros de distancia. Esa noche. El Breaking Point llegó no con fanfarria,
sino con un silencio ensordecedor. Javier y yo habíamos planeado una cena romántica en el restaurante del Castillo de la Seu Bella, con vistas panorámicas a la ciudad nevada. Pero en el camino, mi teléfono sonó. Ricardo. Tony. ¿Puedes venir? Es urgente. Laura y las niñas están fuera. Cena sola. Dudé. El corazón latiendo con una mezcla de esperanza y pavor. Pero cancelé con Javier familia primero. ¿Mentí? Llegué a su chalet bajo una llovizna helada que convertía las calles en espejos rotos. Él abrió la puerta en bata. El rostro demacrado. Una botella de whisky medio vacía en la mesa del salón. Siéntate. Su voz temblaba. Y por primera vez, vi al gemelo vulnerable. El que compartía mis miedos. Hablamos durante horas. El alcohol soltando nudos que años de silencio habían atado. Me contó de las presiones, Emilio insinuando promociones si mantenía el orden. Laura preguntando por qué yo no sentaba la cabeza. Las niñas inocentes que no entenderían un tío diferente. Tengo miedo. Tony. Miedo de perderlo todo por ti. Sus palabras fueron un puñal, no por el rechazo, sino por la verdad cruda que destapaban. Yo era el problema. El secreto que amenazaba su torre de naipes. Entonces, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué dejas que me maten a pedazos? Lágrimas rodaron por sus mejillas. Idénticas a las mías. Porque soy débil. Porque te quiero. Pero no lo suficiente. El salón se llenó de un silencio pesado. Roto solo por el tic-tac de un reloj que medía no el tiempo, sino el fin de algo sagrado. Me marché al amanecer. El cielo pálido tiñendo la nieve de rosa. Sintiéndome hueco como un árbol talado. Javier me esperó despierto. Su preocupación un faro en la tormenta. Se acabó. Le dije, derrumbándome en sus brazos. Pero no se había acabado, solo había empezado el verdadero desgarro. El año nuevo trajo no resoluciones, sino una resaca colectiva que se extendía a mi alma. Lleida se vestía de fiesta a fuegos artificiales sobre el río. Castañas asadas en las plazas. Pero para mí, cada explosión era un eco de la fractura con Ricardo. No hablábamos, los mensajes se reducían a feliz año automáticos. Y en la oficina, nos cruzábamos como naves en la niebla. Un saludo murmurado. Una mirada que dolía más que un golpe. El acoso persistía. Un zumbido constante, una encuesta anónima en el intranet que bromeaba sobre preferencias personales. Correos con memes de arcoíris que fingían inocencia. Yo respondía con estoicismo. Pero por dentro, el dolor se había vuelto un compañero fiel. Un susurro que me despertaba a las 3 de la mañana. Interrogándome, ¿valía la pena quedarme por un sueldo que pagaba facturas pero cobraba mi dignidad? Javier se convirtió en mi salvavidas. Su presencia un contrapeso al caos. Pasábamos fines de semana en su cabaña en las afueras de Balaguer, donde el silencio del campo, solo interrumpido por el canto de los pájaros y el crepitar de una chimenea, permitía que las heridas respiraran. Cuéntame todo, me pedía, mientras caminábamos por senderos de olivos retorcidos, sus dedos entrelazados con los míos como un juramento. Le hablé de Ricardo, las noches compartidas en la infancia. Robando manzanas de los huertos y soñando con escapar a Barcelona, la muerte de madre, que nos unió en duelo pero nos separó en supervivencia. Él eligió la seguridad. Yo la verdad. Concluí.
Y Javier me besó con una ternura que deshacía nudos. Pero incluso en esos refugios, la sombra de mi hermano me seguía. Un recordatorio de que la sangre no siempre es lealtad. En la oficina, la tensión bullía bajo la superficie, como lava en un volcán dormido. Una mañana de enero, con el viento del cierzo azotando las ventanas, ocurrió el detonante. Durante una formación obligatoria sobre diversidad laboral, ironía cruel orquestada por Ricardo en su rol de HR. El proyector mostró estadísticas sobre discriminación. Todos debemos ser inclusivos, dijo él desde el podio. Su voz firme pero hueca. Pedro levantó la mano, sonriendo con malicia. Sí. Pero ¿qué pasa con los que prefieren lo diferente? ¿No distraen? La sala contuvo la risa. Pero el aire se espesó. Miré a Ricardo, esperando rogando una respuesta. Él carraspeó, ajustándose la corbata. Eso es irrelevante. Sigamos. Pero yo no pude. Me levanté, la silla chirriando como un grito, y salí de la sala con el corazón martilleando. En el pasillo, las lágrimas ardían. Y por primera vez, no las contuve. El colapso llegó esa misma tarde. En el baño de empleados, donde el espejo empañado reflejaba un rostro demacrado. Ojeras como moretones. Me miré y vi no al Antonio ingeniero, sino al niño asustado que se escondía en armarios para no oír insultos. El teléfono vibró, un audio de Javier. ¿Te quiero? Ven a casa. Pero en su lugar, marqué el número de Ricardo. No contestó. Dejé un mensaje. Voz quebrada, si no haces nada hoy, se acaba todo. Colgué. El eco de mis palabras rebotando en las baldosas frías. Horas después, en mi piso, con una botella de ron cubano que ardía como remordimiento, el mundo se inclinó. Imágenes flash, madre muriendo. Sus manos en las nuestras, Ricardo en su boda. Bailando con Laura mientras yo bebía solo, Javier riendo en la cama. Ignorante del abismo. Vomité en el fregadero. El líquido amargo salpicando el esmalte. Y me derrumbé en el suelo, sollozando hasta que el cuerpo se rindió al agotamiento. Desperté con el sol filtrándose por las persianas. Javier a mi lado había usado mi llave de repuesto. Llamé a emergencias mentales. Hablaremos con un terapeuta. Su voz era roca. Pero sus ojos, vidriosos. Pasamos el día en silencio, caminando por el Parc de les Belles Arts, donde los patos nadaban indiferentes en el estanque helado. No puedo más, admití, sentados en un banco con vistas a la universidad. Renunciaré. Y cortaré con Ricardo. Javier asintió. Su mano en mi rodilla un ancla. Pero el corte no fue limpio, esa noche. Ricardo apareció en mi puerta. Empapado por la lluvia. Rostro surcado por el insomnio. Tony. Lo siento. Hice una queja anónima. Sus palabras eran migajas. Y yo, hambriento de verdad, las escupí. Tarde. Me has matado. Hermano. Cerré la puerta. El clic del cerrojo como un veredicto. Y por primera vez,
Sentí no dolor, sino una liberación fría. Como el primer aliento después de un ahogamiento. Los días siguientes fueron un limbo, solicité la baja por estrés. Papeles que Ricardo firmó sin mirarme. Su pluma temblando en la línea punteada. Javier me cuidó. Sus clases pospuestas para estar allí. Cocinando sopas de ajo que calentaban no solo el cuerpo. Pero el vacío de Ricardo era un hueco que dolía. Un espejo roto donde mi reflejo estaba incompleto. Llamadas ignoradas. Fotos guardadas en cajones. Lleida. Con su belleza gótica y sus ríos serenos. Se sentía hostil. Un laberinto de recuerdos que me perseguían. La primavera irrumpió en Lleida con violencia floral. Almendros en flor tiñendo las orillas del Segre de rosa traicionero. Como si la naturaleza se burlara de mi invierno interno. La baja se extendió. Semanas convertidas en un limbo donde el tiempo se dilataba, mañanas en pijama frente al balcón. Observando cómo la ciudad despertaba con el bullicio de mercados y el tañido de campanas. Javier se mudó temporalmente a mi piso. Su desorden de libros y camisas un caos bienvenido que llenaba los silencios. Reconstruiremos. Prometía. Mientras preparamos desayunos de pan con tomate y aceite virgen. Sus labios manchados de rojo dejando huellas en mi piel. Pero la reconstrucción era lenta. Como tallar piedra, sesiones con la terapeuta en un consultorio luminoso de la calle Universitat. Donde desenterraba capas de resentimiento hacia Ricardo. Hacia mí mismo por haber callado tanto tiempo. La confrontación final llegó no planeada. Sino como un trueno en cielo claro. Una tarde de abril. Con el sol calentando las piedras de la Parc Bella. Recibí una llamada de Laura. Antonio. Ven. Ricardo. No está bien. Su voz era un hilo. Y el pánico me impulsó al chalet. Donde encontré a mi hermano en el sofá. Botella en mano. Rostro hinchado por lágrimas no derramadas. Las niñas jugaban en el jardín. Ajenas. Su risa filtrándose por las ventanas abiertas como un reproche. Tony. Murmuró él. Incorporándose torpemente. Laura nos dejó solos. Pretextando recados. Y el salón se llenó de un silencio espeso. Roto solo por el goteo de un grifo lejano. Perdóname. Empezó. Palabras que salían atropelladas como un río desbordado. Me contó todo, las noches en vela culpándose. Las discusiones con Laura sobre tu hermano y sus problemas. La queja anónima que había presentado pero retractado por miedo a represalias. Pensé que aguantarías. Como siempre. Eres el fuerte. Su confesión era un torrente de excusas. Pero en el fondo. Vi la verdad, el miedo lo había paralizado. El mismo que nos había robado la infancia libre. Me senté frente a él. El sofá crujiendo bajo mi peso. Y por primera vez. No grité. No soy fuerte. Ricardo. Soy superviviente. Y tú me dejaste morir solo. Lágrimas rodaron por su rostro. Idénticas a las mías. Y extendió la mano. La tomé. No por perdón inmediato. Sino por el lazo que, pese a todo, persistía. Cambiaré. ¿Juró? Hablaré con Emilio. Publico. Lo que sea. Pero yo negué con la cabeza. No por mí. Por ti. Aprende a vivir sin máscaras. O nos perderemos para siempre.
Esa noche, de vuelta con Javier. El clímax emocional me golpeó como una ola, no en gritos o portazos, sino en una quietud profunda. Sentados en la cama, con la luna catalana bañando las sábanas. Le conté todo. Le dije que no más sacrificios. Que elijo mi vida. Javier me abrazó. Su aliento cálido en mi cuello. Y yo te elijo a ti. Hicimos el amor despacio. No con urgencia, sino con reverencia. Cada caricia un voto de permanencia. Al amanecer, desperté renovado. El peso levantado no del todo, pero suficiente para respirar. Llamé a Recursos Humanos, irónico, firmando mi renuncia con una carta que detallaba el acoso. CC a Ricardo y Emilio. No por venganza. Escribí. Por dignidad. El eco de esa decisión reverberó rápido. Días después. Un correo de la empresa, investigación interna. Disculpas formales. Oferta de mediación. Ricardo me llamó. Voz ronca, lo hice. Hablé. Pedro suspendido. Emilio en apuros. No celebré, solo asentí al teléfono vacío. Había roto el ciclo. No con violencia, sino con la fuerza de decir basta. Javier y yo planeamos el futuro, un piso compartido en las afueras. Quizás un viaje a Madrid para ver amigos de la universidad. Lleida ya no era prisión, era un capítulo que cerraba con cicatrices visibles, pero curadas. El verano envolvió Lleida en un abrazo abrasador. El asfalto ondulando como promesas de cambio. Y yo, Antonio, emergí de las sombras con pasos tentativos pero firmes. La renuncia se concretó con una indemnización modesta, suficiente para un colchón mientras buscaba en consultorías freelance de ingeniería. Remoto desde cafés con wifi en la Plaza Major. Javier y yo nos mudamos a un ático en el barrio del Ensanche. Con balcón que daba al río y espacio para sueños no susurrados. Las mañanas empezaban con café solo y planes, él corrigiendo exámenes. Yo diseñando rutas eficientes para startups de delivery. El sexo se volvió celebración. No escape, sus manos en mi espalda trazando mapas de confianza ganada. Con Ricardo. La reconciliación fue un puente reconstruido ladrillo a ladrillo. Visitas esporádicas al chalet, paellas compartidas donde las niñas preguntaban inocentes sobre el tío y su novio. Y Laura. Con su pragmatismo aragonés. Asentía, el amor es amor. Él había cambiado, un curso de sensibilidad en HR. Conversaciones incómodas con Emilio que llevaron a políticas anti-bullying reales. Perdí amigos por esto. Admitió una noche en el jardín. Con el aroma a jazmín flotando. Pero gané a mi hermano. No todo era perfecto, quedaban grietas. Silencios que dolían. Pero los llenábamos con verdades dichas en voz alta. Una tarde. Caminamos por el Millenari. El puente que una vez cruzamos en secreto. Y él dijo, gracias por no rendirte conmigo. Yo sonreí. El sol en nuestros rostros idénticos. Somos gemelos. Sobrevivimos. La curación no fue lineal, hubo recaídas, noches de duda donde el fantasma del acoso susurraba. Pero la terapeuta me enseñó a nombrarlas. A soltarlas como hojas al río. Javier propuso matrimonio en una escapada a las playas de Delta del Ebro. De rodillas en la arena con un anillo simple de plata. No por papeles, sino por nosotros. Dije sí. Lágrimas mezclándose con la sal del mar.
sabiendo que el amor verdadero no pide silencio. Ahora, en las tardes de otoño, cuando Lleida se tiñe de oro, paseo solo por las riberas, el Segre murmurando lecciones de fluidez. ¿Valió la pena el dolor? Sí. Porque en el fondo del pozo encontré no solo supervivencia, sino vida plena. Ricardo y yo somos de nuevo uno. No idénticos, sino complementarios, él con su familia ruidosa. Yo con mi quietud elegida. Y en las noches, con Javier a mi lado. Me pregunto, ¿qué pasa cuando el silencio se rompe? Que la voz, por frágil que sea, resuena eterna. ¿Y tú, lector? ¿Cuánto silencio cargas antes de gritar?